En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Podría hacerse 50 tipos de programas distintos este fin de semana, que arranca un 12 de febrero, Día de la Juventud, y termina un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y podría hablarse de por qué no se puede vivir del amor, como le dijo Romeo a Julieta en el balcón, según la canción de Calamaro. Y podrían hablarse de todas las cosas bonitas que nos lleva a pensar en los días de juventud y en la celebración de la misma. Pero hay una fecha importante, por lo menos para mí, de este 12 de febrero, que fueron los lamentables hechos del año 2014, de febrero del 2014, que nos convirtieron a Venezuela y arrancaron en Venezuela una etapa donde inclusive ya organismos internacionales de izquierda y el propio chavismo internacional están asumiendo como una etapa oscura que quisieran olvidar, que es la etapa de el chavismo sin Chávez asesinando, que es la etapa del chavismo sin Chávez amenazado, que es la etapa del chavismo criminal en su peor cara, sin máscara y sin el poder de convocatoria y de maniobrabilidad de la opinión pública que tenía Chávez para esconder la basura bajo la alfombra. Le llega todo el poder a las manos al chavismo sin Chávez y se dedican a matar. Pero también es el 12 de febrero, fecha para recordar que fue una protesta convocada por actores políticos que luego de que vieron el monstruo en la calle, fueron los primeros en rendirse. Y creo que es necesario señalar en primer lugar la irresponsabilidad mayúscula de un hombre como el Leopoldo López. Y la pregunta es, Neomar, han pasado 7 años. 7 años. De aquellos hechos, 7 años después de aquel charco de sangre que fue febrero de 2014, ¿qué nos queda a los venezolanos? Nos queda el análisis de muchas expectativas que se crearon y que no se consolidaron en la realidad. Yo catalogaría, Daniel, aquel febrero del 14 como definitivamente el mes y el año de la mutación del nuevo chavismo. Y este chavismo no es que es diametralmente distinto al chavismo con Chávez, ¿no? Sino que ¿por qué muta? Porque es un chavismo que ya comienza a desatender la fachada, que era al final de cuentas, hablando un poco también de carnaval, la máscara carismática, la máscara de un poco de cortina de humo, que era el efecto que provocaba Chávez. Los problemas del fenómeno chavista estaban allí. Lo que sucede es que cuando estaba Chávez en el poder, Chávez, que era un tipo manipulador, pero hasta el infinito, lograba enmascarar los problemas. Esos problemas y esas crisis surgían. De hecho, la discusión interna dentro del chavismo incluso surgía también, pero Chávez amalgamaba al final del día a las tendencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ese mes y ese año? Ese mes y ese año se acabó lo que se daba. Y lo que se daba era justamente incluso la posibilidad de tener un país que yo creo que el año 2014 incluso es el año en el que se cae el tema de los famosos cupos Cadivi y todo este tema que había con los dólares preferenciales, porque esos eran dólares preferenciales a final de cuentas. Ese año se acaba eso, se acaba la ilusión de que la clase media o lo que quedaba de la clase media podía estar bien con el chavismo.
se acaba la idea de que había un líder carismático que todo lo encubría, tal, y lo que nos queda es el chavismo real. ¿El chavismo real qué es? El chavismo real es represión, es un factor absolutamente militar, es verle la cara ya de lleno a los negocios reales del chavismo, y entonces empiezan todos los temas asociados al cartel de los soles, a todo lo feo, pues. Lo tuvimos como de sopetón. Y además, entonces, tuvimos como de sopetón dar con el hallazgo, Daniel, que ya, o sea, ya habíamos tenido Somos, porque es mentira que el año 14 y las protestas de febrero fueron la primera protesta más grande que había ocurrido en los últimos tiempos de Venezuela. Las habíamos tenido por goteo. Aquí ha habido protestas todos los años desde que Chávez llegó al poder, y había represión todos los años. Sin embargo, ese año se cayó el mito de que una represión a máxima escala iba a provocar, casi que por gravedad, la caída del chavismo. Es decir, si los militares se llevan por medio a un joven diario, que fue lo que ocurrió, nosotros contamos un muerto diario, si se llevan por medio a un joven diario y luego se replicó en el 2017, el chavismo va a caer. Y no, el chavismo no cayó porque realmente hacer ese análisis era llevar el análisis al campo de cómo caen las democracias. Y como esto no es una democracia, allí no iba a operar esa solución de continuidad. Entonces, fueron muchos mitos que se cayeron y fueron muchas familias las que quedaron enlutadas después de todo aquello. Al final de cuentas, para nada, que es lo que uno se lamenta. Y uno dice, visto con 7 años de distancia, oye, fue tan duro que eso generó una impronta y generó un aprendizaje. No, porque en el año 17, o sea, digo un aprendizaje en términos de que la gente se acobardara o lo que... No, en el año 17 la gente salió con más decisión o con la misma decisión de ese año, y los jóvenes otra vez, y fue la misma historia. Entonces, muy feo porque fue la constatación de que una nueva mutación, repito, al chavismo había llegado, y de que esa máscara de que el chavismo era bondadoso, que iba a caer por métodos democráticos, tal. Incluso el año 14 es el primer año de gobierno real, cuando se cumple ya un año de gobierno de Maduro en el poder. Ese cuento de que Maduro iba a venir en caída libre, de alguna manera pelo a pelo, pues de que no, Maduro no termina el mandato y mira por dónde vamos, 7 años después, ¿no? Entonces se cayeron muchos mitos ese año, y de hecho se cayeron hasta los mitos también, perdóname lo largo, de que en la oposición uno podía contar con unos arrestos digamos, de valentía o de coraje dentro de determinados grupos, así pero por sentado, porque fíjate lo que ocurrió con Leopoldo López después. María Corina Machado y Ledesma sostuvieron una posición más o menos concordante con lo que habían defendido en el 14, pero López, cuando se presentaron las candidaturas del año 15, fue el primero que se sentó en la mesa que dispuso Henry Ramos Alup, y él lo que estaba esperando realmente es que lo invitaran a comer, que él estaba negreado en esa mesa. Cuando Ramos Alup le tendió un acuerdo más o menos favorable a Voluntad Popular, en términos de curules, de coaliciones de poder, bueno, porque hicieron sentir a estos aspirantes a políticos que importaban para algo dentro de esas maquetas electorales, dentro de la escogencia de la directiva del año 16 con Ramos Alup, ellos se sentaron a comer. Y ese cuento del fast track, ese cuento del cambio ya, porque el cambio es inminente y es necesario además, quedó un poco olvidado. Ellos se convirtieron en un partido del sistema. Eso a mí me dolió mucho, ¿no? En algún momento yo dije, bueno, mientras menos haya del lado de los decididos, bueno, más lejos estamos de la solución. Pero en efecto fue así. No, yo creo, y aquí yo confieso mi completa impotencia cuando reviso y echo el tiempo atrás. Cuando uno ve los hechos del 2014, uno de verdad, desde hoy, uno dice, ¿cómo fui tan crédulo? Que después de lo que viví en el 2013, después de lo que viví en el 2004, les volví a creer en 2014, les volví a creer en 2015 y se le va a votar como un pendejo. Les volví a creer en 2016 y fui a firmar por el referendo. Les volví a creer en el 2017 cuando cogieron la calle. Y les volví a creer y casi les creo cuando se lanzara el experimento del gobierno interino. O sea, de verdad que nosotros hemos vivido unas situaciones en las que lamentablemente hemos estado casi que con las manos atadas, porque nuestra capacidad de responder frente a esta inmensa maquinaria política de medios y de manipulación de la opinión pública fue
o sea, ha sido de tal magnitud y con tanta fuerza y por supuesto con toda la asesoría internacional de los maestros en esto, que son los rusos, que nos ha colocado en una situación y nos colocó en una situación en la que fuimos capaces de verdad de creer que lo que estaba haciendo un grupo minoritario de la oposición llamando a la calle en el 2014 era una refundación de la oposición y no una búsqueda interna dentro de esos grupos opositores de mejores condiciones para el próximo evento electoral, que es en lo que se convirtió. Si los grupos que conformaron la salida, los jefes, María Corina, Leopoldo y Ledesma, no arman esa gran pataleta del 2014, en el 2015 no los incluyen en la rosca para las candidaturas. Y con todo eso les costó, por lo menos a María Corina, María Corina y Ledesma, que fueron los grandes damnificados, sobre todo Ledesma, que pagó con cárcel y exilio. Luego, otra de las grandes, de lo que fue siempre mi gran reclamo, que yo decido, oye, ¿por qué razón esta gente se está lanzando a la calle en el 2014 cuando debieron haberse lanzado a la calle en el 2013 cuando nos robaron las elecciones? ¿Por qué nos dejaron con las alpargatas puestas en el 2013? ¿Por qué nos dejaron con los zapatos en la puerta en el 2013? Y se están lanzando ahorita en el 2014 donde no hay un hecho objetivo, porque es verdad, no lo había. El 2 de febrero del año 2014 no había un hecho objetivo por el cual salir a protestar. Se inventó después. Que la gente salió a protestar pacíficamente, bueno, y la arremetida represiva fue tal que la indignación fue el motor de las protestas que vinieron después. Claro, Daniel, el hecho objetivo siempre va a estar, que es que este régimen hay que tumbarlo. Claro, pero tú tienes que darle a eso, una fórmula, un símbolo, una consigna, un factor de movilización. Y tienes que inventarlo, obvio, y claro está. No puedes decir, bueno, vamos a salir mañana al mediodía a tumbar el régimen. O tú dices, mañana al mediodía que se celebre un día más de la tal y tal cosa y de la cárcel de fulano y tal. Vamos a, o sea, tú tienes que tener un hecho objetivo. Y el 2 de febrero del año 2014 no existía ese hecho objetivo, sino que simplemente era el primer domingo de febrero. Y vamos a arrancar febrero con fuerza. Eso fue todo. En tal sentido, cuando tú revisas esas cosas, cuando ves lo que todo eso significa, te terminas dando cuenta de que las grandes operaciones de engaño han sido viles, han sido ruines, ya, pero han sido consistentes y contumaces. El Leopoldo López que llamó a irse a la calle, quedarse en la calle hasta que lograron controlar la calle, hasta que el régimen cayera, con el Leopoldo López que se fue escapado de Venezuela con la ayuda del régimen, obviamente, y está muy tranquilo girando por el mundo diciendo que hay que buscar una salida consensuada en el país, que no buscó en el 2014, cuando llamó a la gente a la calle. Oye, uno dice, de verdad, estos tipos no solamente son unos, en 7 años, ¿cuántas posiciones ha tenido Leopoldo López? Son unos tipos que son unos estafadores, son unos tipos que son unos criminales, son unos tipos que han engañado a la gente, que siguen engañando a la gente, y lamentablemente no parece haber motivos en algunos para por lo menos desconfiar de unos tipos que tienen 22 años diciendo lo que hay que hacer y 22 años fracasando. Tú sabes que a mí uno de los legados más trágicos, yo creo que el más trágico, por supuesto que sí, de los mayores perdedores de esa jornada son las familias, ¿no? Yo recuerdo que un diciembre, Daniel, hicimos un especial, no fue un solo programa, fueron varios. No, en un programa ligamos varios casos, fue la cosa. Tú debes de recordar de esto, donde llamamos, eso fue hace como 3 diciembres, llamamos a los familiares de 3 o 4 personas que habían sido asesinadas ese año. ¿Y qué era el signo descriptor común de estos 3 o 4 casos? En ninguno de los 3 o 4 casos había un responsable señalado. Y en los 3 o 4 casos se sabía, porque había registro o videográfico o fotográfico del hecho, de los que habían matado. Y qué triste fue hablar porque llamamos, no eran solamente de Caracas, llamamos gente, recuerdo, había uno de Anzoátegui, creo que había uno de Carabobo, había 2 de Caracas, algo así. Y no me pregunten los nombres porque de verdad yo soy muy malo con los nombres y eran muchachos también con edades bastante variadas, pero eran edades que realmente ninguno llegaba a más de 30 años. Había un muchacho que tenía 16, creo, y lo mataron.
y estaba todo registrado, no había responsable, nadie lloraba esos muertos, ese dicho común de que, bueno, esos muertos lo lloran nada No, más lo su lloraba mamá. su familia. Menos, digo yo en el foro público, o sea, nadie de estos partidos, nada. Y eso quedó así. O sea, esa es la cosa más triste. Bueno, cuando tú ves a la ley de Antitori que pegaba gritos frente a Ramo Verde llamando a Leopoldo que supuestamente lo estaban torturando, la ves hoy dando clases de buen vivir tranquilamente, refugiada en la Madrid invernal del 2021, ahí es donde tú comprendes la profundidad del engaño, ahí es donde tú comprendes la profundidad del daño. Y ahí es donde tú comprendes además la profundidad del carácter de estafadores que tienen los tipos. Porque, oye, hablaban de los mártires y hablaban del sacrificio, pero siempre en tercera persona. Porque en realidad ni los mártires ni los sacrificados eran ellos. Hubo gente que la pasó muy mal, sí. Hubo gente que en medio de toda esta vorágine fue utilizada inclusive para mostrar que la represión era de verdad, porque el régimen también necesita enseñar los dientes y mostrar que sí, que está dispuesto a matar. Recuérdate el caso del concejal Albán, pero recuérdate también el caso que no hay que pasar bajo la mesa, porque yo soy enemigo de soslayar estos casos. El caso de Juancho Montoya, el líder de los colectivos. Los colectivos. Que fue asesinado en unas condiciones y en una situación que te hacía ver que de verdad la vorágine de la violencia requería unos códigos que alguien estaba manejando de forma mafiosa hasta el punto de que si no me los cumples yo te voy a matar. O sea, aquí se llegó a la ley del plomo en Venezuela. Aquí se llegó durante el periodo en el que estuvo Charco de Sangre Rodríguez Torres al mando del SEBIN y al mando del Ministerio del Interior, se llegó al crimen como al asesinato como factor para la resolución de los problemas y de los conflictos políticos. La foto de Rodríguez Torres en Altamira, leyendo el periódico a las 6 de la mañana de un día tal de marzo, después de haber barrido a plomo las protestas en ese municipio, es patética. O sea, es muestra de cómo estos psicópatas en el poder hacen lo que hacen y conducen por donde conducen al país. Bueno, y ahí está Rodríguez Torres en una celda, porque hace esta revolución, se come, como todas las revoluciones, se comen sus verdugos. Se comen sus hijos de los verdugos de primero. Por eso es que por eso es que hay tanto, y yo lo digo de tal manera, hoy hay un artículo mío por ahí circulando, ya debería estar pronto a ser publicado en la Gaceta de la Iberosfera, de lo que significa el rol del verdugo en personajes que uno asume que no están tan al tanto de lo que significa ser un verdugo, que es el caso de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez ha asumido el papel de verdugo. Jorge Rodríguez ha asumido plenamente el papel de verdugo, y la señal más importante para mí es que haya mandado a sus hijos al extranjero. Porque al mandar a sus hijos al extranjero se quita de encima la preocupación de que el odio que desata se le revierta hacia sus seres más queridos. Entonces, evidentemente es una señal obvia de que le importan sus hijos, que le importa su familia, pero además sabe que va a hacer daño, que va a hacer maldades y que en respuesta se puede ganar lo peor que le puede pasar a un padre, que es que se le meta con sus hijos. Entonces, cuando tú ves el nivel de crimen al que se ha llegado, o sea, ¿por qué lo hace? Él sabe que es un criminal. Dice, para que no me maten a mis hijos, yo los mando al extranjero. El lenguaje, el tono, empezó a cambiar a partir de febrero de 2014. Exacto. Ya decir la palabra dictadura, decir la palabra tiranía, ya empezaron a hacer juego de niños. El tema de la negociación como factor utilizado por las clases políticas para darle oxígeno al régimen cuando el régimen sentía y se veía en la calle el agotamiento de las fuerzas públicas de represión, porque sí las hubo. Sí, claro. En el año 2017 fuimos testigos de cómo las fuerzas de represión estaban agotadas en determinados momentos. Lo sentía en los rostros de los soldados, en los rostros de los guardias nacionales y en las tanquetas quemadas y volteadas en la calle, chicos. Eso nosotros los vimos. Somos testigos de lo que ocurrió.
Y somos testigos también de la gigantesca irresponsabilidad de quienes manejaron esos llamados a la calle diciéndole a la gente que se fueran con sus pitos, con sus banderas y con un escudo de cartón a recibir plomo cerrado y hasta fuego de mortero con vehículos blindados por parte de unos militares inescrupulosos capaces de matar. Entonces, allí también... Para luego terminar en los diálogos de Fuerte Tiuna. Y en el 14 en Miraflores, porque muchos están emocionados porque van a Miraflores. No, y para luego terminar, como Leopoldo López, ¿verdad? Primero entregándose para hacer el show de preso político y después girando por el mundo hablando de lo que ha sido su hazaña, buscando a ver si le dan el Nobel para convertirse en el Ausi Yunqui de Venezuela. Entonces, cuando tú ves esas cosas y las analizas con cuidado y le metes el microscopio, o sea, te das cuenta de que es imposible que unos criminales de la magnitud del chavismo hayan hecho esto sin la suficiente complicidad, y es imposible quitarles el carácter de criminales a las principales cabezas de la oposición falsaria y prostibularia, porque estamos hablando de gente muerta. Estamos hablando de que mientras Basilda Costa, Roberto Redman y tantos otros jóvenes eran asesinados en las calles de Caracas, los hijos de Ramos Alú estaban haciendo un negocio con PDVSA. ¿Sí? Simultáneamente, en el mismo tiempo, en el mismo momento en que estaban ocurriendo esas muertes en la calle, estos niños estaban sentados en una computadora pasándole facturas a PDVSA. O sea, estamos hablando de que en el mismo momento en que estaban ocurriendo estas muertes, todos los financistas de esa oposición falsaria y prostibularia estaban cobrando las facturas de su relación con el chavismo. Sea Derwick, sea Polar, sea Banco Occidental de Descuento, sea Multinacional de Seguro. Entonces, cuando vemos eso en perspectiva, o sea, ya de qué estamos hablando? Estamos hablando de criminales, sin duda. O sea, no estamos hablando de unos niveles de miseria humana que los tipos eran capaces, no, bueno, cada cual a lo suyo. Unos mandan a morir a sus hijos, otros los ponen a mandarle facturas a PDVSA. Claro. Y otros los ponen a buen resguardo en el exterior. Y bueno, y aquí no ha pasado nada, que mueran los hijos de Petra. Pero eso sí, que me escojan a mí como diputado o como líder. Mucho cuidado. Porque yo he dejado el pellejo. Yo he dejado el pellejo. Mira, dos lecturas para finalizar. Las dos cosas que yo siento que cambiaron para mal desde ese año y ese mes hasta el día de hoy. Desde el punto de vista humano, por supuesto que lo que ya te decía, historias de tragedias a las que solo han acudido en llanto las madres, los padres, los tíos, los hermanos, y los recuerdan hoy cuando ya seguramente que ni siquiera el país que es opositor, escúchenme bien, ni siquiera los que somos opositores, recordamos probablemente ese nombre que tú acabas de decir, Basilda Costa, y cómo fue masacrado en la Candelaria, en el centro de Caracas, ¿no? O el papá de Roberto Redman, a que por cierto tuve la ocasión de conocer personalmente en un evento que se hizo para pedir la libertad de Lorenz Salet hace unos años atrás. Y el papá de Roberto Redman, señor bastante mayor, incluso conversó conmigo un rato, me dio su tarjeta. Luego creo que lo tuvimos en el programa por teléfono en algún momento. O sea, esos llantos corresponden al espacio privado de estas familias, de estos padres, de estas madres. En general, eso se ha difuminado, nadie recuerda eso. Y eso es el punto de vista humano, íntimo, personal. Lo lamento. Y del segundo punto de vista, que es más bien el frío, el político, el punto de vista de lo colectivo, ese año se marcó, Daniel, con lo que vino después, que fue el que no pasó nada, o sea, el que no hubo responsabilidades, el que en términos generales no hay mayormente un grupo de presos considerable de esas jornadas de matanza, de que el chavismo no se movió, pero ni esto, en términos de debilitamiento en la cúpula de poder, nada, o sea, nada, de todo lo que significó un inmenso esfuerzo dilapidado. La confirmación de que el chavismo podía matar, pero en masa, y no iba a pasar nada. Porque incluso la última piedra o la última esperanza que teníamos nosotros era que si no era desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo, cuando la comunidad internacional fulana se activase, eso iba a ser condenado, eso iba a provocar una reacción sobre Venezuela y sobre su gobierno tiránico. Nunca pasó. Nunca pasó. De hecho, se repitió en el año 17 con igual o mayor intensidad y no pasó nada. Es el mismo relato donde las familias están llorando y el chavismo no ha sido movido del poder. Y es interesante que lo diga porque esa fulana comunidad internacional con no sé cuántos organismos distintos disponibles para evitar que ocurran estas cosas, recién en el 2020 es que se pronunció con respecto a los crímenes del 2014.
6 años después. 6 años después. No solamente fueron incapaces de detener lo que ocurrió en el 2014, sino que fueron incapaces de detener, luego visto el 2014, de detener lo que ocurrió los años posteriores. Y ya en el 2020 es que dice qué horror, esta gente viola los derechos humanos y nada pasa, queda allí en el papel. Tenemos algunos comentarios de nuestros suscriptores. Recuerden que para estar en vivo cuando grabamos este programa los viernes a las 3 de la tarde, aunque eso nos hizo un poquito más tarde por asuntos técnicos, pero normalmente los viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, nosotros estamos grabando este programa. Tanto el fin de político como la ñapa, para usted estar en vivo y participar con nosotros en la discusión, inclusive aportar sus comentarios sobre el tema, puede suscribirse a nuestro Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf, y en el plan full tiene la posibilidad de estar en vivo, por lo menos en mi caso, en todos mis contenidos. Esto, por supuesto, el costo de nuestra suscripción es apenas el costo de un café al mes que nos va a estar brindando usted, y entre las recompensas está para los que están en el plan full estas transmisiones en vivo. Mira, vamos a ver qué nos dicen por acá los que están conectados. Saludos a todos. Hay un gentío aquí. Dice Vanessa, con Lorenza Le, no le perdona que haya salido vivo de la cárcel. ¿Cómo le caen encima a los mismos venezolanos? Kelvin Echenique nos dice, las imágenes horribles de Marvinia Jiménez siendo golpeada por la Guardia Nacional. Correcto. Dinora Cudemos nos dice, en Carabobo, notorios los casos de Geraldine Moreno, acribillada por cacerolear, y de Génesis Carmona, después de que Ameliach ordenó a colectivos mercenarios iniciar el ataque fulminante. Nos dice Ángel Luque, exactamente, sí hemos sido usados. En mi caso, mi primera elección fue en 2012. Movilicé, protesté hasta las manifestaciones del 2017. Ahí decidí mejor irse. Sí lamento haber tenido fe en toda la dirigencia política opositora. Las protestas escalaron en febrero desde las que comenzaron en enero en Mérida, nos recuerda también Nora Cudemus. Jorge Loreto nos indica, yo no entiendo por qué la manía de la oposición de tomar fechas de efemérides para lograr otro acontecimiento importante en ese mismo día. Es una payasada, es parte del disfraz del que hablamos en la anterior. De aquí otro comentario de Dinora. Lo peor de 2014 fue la mesa de diálogo que con Parafernalia y Tariba montaron en abril, desmontando la protesta de 2 meses. Capriles, Ramos a Luis Borges y Miraflores, los mismos de siempre. Y la gente decía, ay, pero les hablaron y les cantaron, se las cantaron claritas. ¿Quién recuerda las huelgas de hambre, los campamentos, las zonas de seguridad, las bombas de Benavides, las hazañas de Rodríguez Torres? Tal cual. Dice Joaquín, quizá yo haya sido un poquito menos crédulo porque tiendo a ser mal pensado, pero me parece muy lógico que los venezolanos hayan intentado de todo con esa gente. En efecto, y creo que tenemos un mensaje menos también de Joaquín, que nos dice, en Venezuela habrá que evaluar seriamente al periodismo, ya que casi ninguno miró por los presos políticos. Eso es una verdad del tamaño del helicoide. Aquí, el que cayó preso. No, porque yo no puedo estar hablando de eso porque en la emisora de radio me censuran, me quitan los anuncios. Cayó preso. Yo no puedo estar hablando de los familiares a llorar a sus presos frente al helicoide y a ver cómo demonios le pasaban la comida. O la tumba. O en la tumba. Aquí las cosas que se vivieron, nosotros fuimos testigos. Cada quien será juzgado por lo que hizo y por lo que dejó de hacer en esa época. Yo tengo mi conciencia tranquila, afortunadamente. Pero cada quien será juzgado por lo que hizo y por lo que dejó de hacer en esa época. Daniel, y los que echaron paja, porque ese es el término, de la oposición y del mundo cultural venezolano, porque les tumbaron un evento. Yo recuerdo que hubo uno en la Plaza Altamira, creo que había una feria del libro, cosa que a mí me encanta, porque yo iba a casi todas las que hacían en Caracas, pero no, porque le tumbaron la presentación del libro a al doctor no sé quién. Entonces, bueno, no, vamos a echarle paja porque los carajitos están atravesado en el medio de la calle. Vimos el surgimiento de las naturales actitudes egoístas y de espaldas al beneficio del país, pero también vimos otra cosa que debería ser experiencia y ojalá ya hayan tomado nota. Toda esta gente que decía ser de la resistencia y que eran los que salían para la calle a echarse palo, a caerse a palo con la policía, no a echarse palo, a caerse a palo con la policía.
Todos esos jóvenes encapuchados, todos esos jóvenes que se ponían que si la máscara de Anonymous, que creaban un perfil en Twitter, que se lanzaban a la calle, que se organizaban, etcétera, los guarimberos, como se les llamaba. Cuando la oposición, la dirigencia opositora decía, vámonos para la casa, ellos se iban para la casa, ellos no se hallan en la calle. Eso también es una realidad. Eso también es una realidad. Esa resistencia nunca se organizó como resistencia, sino que se conformó con ser el brazo armado a conveniencia y a destajo de esa clase política, escuchándole las excusas a personajes en los cuales confiaban por venir de esas luchas de calle en los sectores estudiantiles, como Gaby Arellano, por ejemplo, como lo que se hacía en Chacao, y puedo nombrar varios ahí en Chacao, que eran tipos, gente que era organizada para las protestas de calle y tenían 2 o 3 referentes dentro de esa oposición y entonces le hacían caso a esos referentes. En vez de organizarse ellos, bueno, pero si nosotros somos los que nos estamos quedando a palo en la calle, ¿por qué tiene que Ramos Alú ir a hablar por mí? ¿Y por qué tiene que Ramos Alú mandar a la gente para la casa? Yo sigo en la calle hasta que esto caiga. Eso, cuando nosotros entendamos eso... Algunos siguieron y más bien se les pasó la mano. Algunos. ¿Cómo? Algunos siguieron y entonces... No, que algunos sí siguieron y más bien se les pasó la mano, no porque, sino porque desvirtuaron eso. Había muchachos que se quedaron en la calle, yo recuerdo, hablando de la Plaza Altamira, montaron una alcabala, Daniel, donde había que darle real, no sé qué, y no estaban protestando. Pero eso no era una protesta. Lógico. Eso eran unos aprovechados. Pero yo te estoy hablando, por ejemplo, de los que fueron capaces de pegarle candela a vehículos blindados en Caracas, en Valencia, hasta en Vargas vi yo vehículos pegados a los cuales se claro, esas cosas tienen que yo espero que todos los muchachos que vivieron eso, que están vivos, que no se han ido de Venezuela, incluso los que se han ido de Venezuela, lo hayan tomado como experiencia de vida. Si usted es el que está en la calle cayéndose a palo contra la policía, el que lo representa a usted tiene que ser uno de sus iguales, que además le responda a los intereses de usted, no un Ramos Alú que tenía a sus hijos cobrándole facturas a PDVSA mientras usted estaba entrándose a carajazos contra el régimen. Se acabó este programa, Neomar Hernández. Se acabó esta ñapa. Les damos las gracias como todos los fines de semana a nuestros anunciantes, a la gente que nos apoya en Patreon, a los que se suscriben a nuestro canal. Suscríbanse a los canales de Daniel y de este servidor. En el enlace de abajo, en la descripción y comentario destacado, consiguen la primera parte de este programa, que es el Fin de Político número 89. Nos vemos en la entrega 90 de la ñapa y del Fin de Político. Hasta la semana próxima.